Hoy continuamos con nuestra segunda parte de la oración eficaz, según Santiago capítulo 5, versículo 14 al 18. Y vamos a ver 4 versículos. Santiago capítulo 5, versículos 14 al 18. La segunda parte sobre el tema de la oración eficaz. ¿Puede usted ir al libro de Santiago, abrir su Biblia, por favor, si ya encontró esos pasajes? Vamos a darle lectura. Póngase en pie, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 18. Vamos a hablar sobre la oración eficaz. Dice así el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos al Señor, nuestro Padre, en oración, dándole gracias por tenernos con vida hoy en este lugar para adorarte, alabar tu santo nombre, Señor. Gracias por ese regalo de tu bendita palabra, por tu consejo divino, Señor, que lo podemos hoy abrir en nuestro idioma, abrir la palabra de Dios con libertad, proclamar tu nombre, bendecirte en voz alta, Señor. Gracias por ese regalo que nos das hoy. Gracias por tu bendita palabra, que es dirección a nuestras vidas, a nuestras almas. Señor, ayúdanos a comprender hoy esa oración eficaz, esa oración que nosotros debemos hacer unos por los otros, para que nuestra alma tenga sanidad y hasta nuestro mismo cuerpo. Todo honor y toda honra a ti, Señor, que nos das de tu Espíritu Santo, para poderte, Señor, alabar y comprender las Santas Escrituras, Señor. Hoy queremos, Señor, conocer más de tu voluntad. Ministra nuestras vidas. Venimos con corazones humildes, Señor, con corazones con deseos de aprender. Danos cada vez más un espíritu enseñable, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender las Escrituras, pero también nos ayude a convencernos, Señor, de que allí está la verdad de tu palabra. Bendice a mis hermanos que están aquí y a los que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Mis hermanos, este texto se conoce más por el uso del aceite que por la oración. Y como ya vimos desde el versículo 13 al 18, la palabra oración o su sinónimo se usa más de 8 veces. Pero lamentablemente se conoce más por el aceite. Y hay gran expectación y curiosidad acerca de eso, pero no hay tal caso. ¿Cuál es el propósito del texto de hoy, de estos 4 versículos? Bueno, primero es afirmar que la oración en comunidad da salud a los enfermos físicamente y emocionalmente, mentalmente. La oración en comunidad. Segundo, que esa oración puede traer salud curándonos o aliviándonos en nuestras fatigas y en nuestras cargas. Y lo otro es que la confesión de pecados unos a otros, el pedir perdón, el arrepentirnos, también trae sanidad. Y trae sanidad espiritual, emocional y muchas veces física. Porque una persona se puede enfermar por no perdonar, ¿no?
hasta físicamente. Veremos, o ya hemos visto el miércoles anterior, acerca del beneficio de la oración, versículo 13. Hoy veremos en el versículo 14 al 16 la eficacia de la oración. Del 14 al 16 vamos a ver la eficacia de la oración. El versículo 17 al 18, Santiago nos va a presentar un ejemplo. Perdón, del 17 al 18 la eficacia de la oración, sí. Y el último, del 17 y 18, un ejemplo de oración. Nos va a presentar al profeta Elías, del 17 al 18. ¿Bien? Vamos allí, entonces. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esa palabra enfermo viene de una palabra griega, asteneo, que significa débil espiritualmente. Sabemos que cuando una persona está débil espiritualmente, puede repercutir también en lo físico, ¿no? Esta palabra asteneo es una palabra que se puede usar ampliamente para hablar de una debilidad física también, mental o espiritual, según el contexto. Pablo lo usa también, esta palabra asteneo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, lo podemos leer aquí, dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, asteneo, ahí está la palabra, que enfrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está hablando de esa debilidad. Cuando una persona está enfermo, mi hermano, ha llegado a un extremo en que está débil, está debilitado, ha perdido la motivación de seguir adelante según las circunstancias que está viviendo. Y eso es lo que nos presenta Santiago en toda la carta, ¿no? Santiago estaba hablando de problemas morales, problemas éticos entre los hermanos. Estaba hablando de dificultades espirituales, los estaban persiguiendo, sufrían persecución. La comunidad estaba enferma, estaba débil. ¿Por qué? Porque sufrían el maltrato de Roma, el maltrato de aquellos que perseguían el Evangelio en una forma externa, pero también sufrían la persecución interna, maltrato interna. Entre ellos se trataban mal, se murmuraban unos con otros, hablaban mal unos de los otros, no se importaban los unos a los otros. Había orgullo, jactancia, arrogancia de hacerse muchos de ellos maestros para sobresalir por encima de muchos más de la comunidad. Muchos habían sufrido derrota en la batalla espiritual, habían perdido capacidad de soportar el sufrimiento, querían tirar la toalla, ¿no? Estaban sufriendo demasiado. Estos creyentes que nos habla Santiago estaban espiritualmente caídos, cansados, agobiados, tristes, frustrados, débiles y enfermos por las actitudes de los ricos, de la comunidad y de otros hermanos. Eso ya lo hemos estudiado. Otros han perdido la motivación, cayendo en actitudes pecaminosas y están en un estado lamentable debido a ese desánimo. Tanto así que no podían orar eficazmente ni siquiera por ellos mismos. ¿Te imaginas? El creyente puede llegar a un estado de estos, que se siente tan débil que ni por él mismo puede orar. Es un estado extremo de debilidad espiritual. También estaban estos pecados sin confesar, se trataban mal unos a otros, pero no confesaban sus pecados al hermano, no pedían perdón, no se arrepentían. Y esos pecados debilitaban su espíritu y podían conducir a una debilidad física y hasta psíquica. No tenían fuerza para orar por ellos mismos. Y Santiago dice: ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno debilitado entre vosotros? Tienen que hacer algo. Ahí dice: llame, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son estos ancianos? En el Antiguo Testamento la palabra anciano describe o habla de los líderes de la iglesia y se usa como sinónimo también con la palabra obispo, presbíteros,
también pastores es un sinónimo de pastor, de líderes de la iglesia. Cada uno de estos nombres tienen una característica específica, pero todos refieren a líderes de la iglesia, que pastorean, que lideran el rebaño. Bien, esos ancianos son líderes de la iglesia. ¿Por qué la persona enferma debe llamar a los ancianos y no a otra persona o a un hermano? ¿Por qué el que está débil debe llamar al liderazgo de la iglesia? Bueno, se asume que los líderes de la iglesia tienen las características de primera carta de Tito y primera de Timoteo capítulo 3. Allí se nos habla que los líderes de la iglesia deben tener madurez espiritual, madurez de carácter, conocer las escrituras, estar capacitados para animar el creyente cuando esté débil. Es un conocedor de las escrituras, es un conocedor de la sabiduría del Señor. Y Dios capacitó a los líderes con la sabiduría del Señor, los puso dentro de la iglesia por obra del Espíritu Santo, como dice Pablo. ¿Para qué? Para ayudar a las ovejas que necesiten. Para que ellos puedan interceder por ellas y pedir a Dios que les dé fuerzas espirituales a los que están débiles. El que esté enfermo entre vosotros, débil, debilitado, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Pues de cuál iglesia? ¿Dónde está congregándose? No vas a llamar a los ancianos de la iglesia de Japón, ¿no? La función de los ancianos es representar la iglesia, y su oración por el enfermo es sinónimo de oración de comunidad. Santiago dice, llaman a los ancianos de la iglesia, porque se supone que esa persona está dentro de una iglesia local y llama a esos ancianos, y esos ancianos tienen que velar por los creyentes de su congregación. Es ilógico pensar que una persona va a llamar a un anciano de la iglesia de Japón y un pastor va a cuidar de ovejas en Florida, ¿no? Está hablando de una iglesia local con una dirección específica, con nombres de los líderes específicos y con creyentes con nombres específicos que se conocen. Ahí vemos la membresía de la iglesia, que es tan importante. Dice, llamen a los ancianos de la iglesia. No dice, llame al supuesto evangelista con don de sanidad. No dice eso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. No dice, hagan una reunión, un culto de milagros y de sanidades. Dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Llamar ancianos en plural, nos denota una pluralidad en la iglesia. Es sano, es bíblico que haya ancianos en la iglesia, no solamente un pastor. Por eso se habla de ancianos, ya se estaba constituyendo la iglesia aquí, ¿no? Es saludable. Llamen a los ancianos, denota que ese creyente pertenece a una iglesia local, ¿no? Que es miembro. Y la palabra es clara, mis hermanos. Es evidente en las Escrituras que una persona debe ser miembro de una iglesia local. Y esa iglesia local debe ser específica, con líderes específicos, como ya os dije, ¿no? Personas dicen que no es necesario eso, pero más adelante vamos a ver que sí. Sigamos con el versículo 14. ¿Alguno está enfermo o débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién debe llamar a los ancianos de la iglesia? El enfermo. El enfermo. La iniciativa parte del débil, del que está enfermo. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. La iniciativa parte del débil, el que está extremadamente débil espiritualmente o físicamente. Es la persona que tiene que llamar a los ancianos y decirles, necesito que oren por mí. No haga como los creyentes inmaduros, mis hermanos, que se quedan en casa quejándose, ¿no? Es que a mí no me llaman, en esa iglesia no hay amor, y mire la aflicción que yo estoy pasando, no hay amor en esa iglesia, el pastor no atiende a las ovejas, no deja las 99 y va por una que está con dolores emocionales. Hermano,
Nosotros no sabemos y no somos adivinos de lo que hay en tu corazón. Si tú no te comunicas con nosotros, nosotros no vamos a ver qué hay en tu corazón. Nosotros no somos Dios para saber qué te sucede y por qué faltaste a la iglesia, o por qué no quieres faltar, o tener comunión con los hermanos. Mi hermano, si estás mal, busca ayuda. Si ya oraste a Dios y no sale de esa enfermedad espiritual, esa debilidad, o llamaste a tus hermanos y no sales, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, para que te asistan. No te aísles, no te quedes solo, esperando a ver quién adivina lo que tienes. Eso no es maduro, mis hermanos. Estamos aquí los pastores, los líderes de la iglesia, para ayudarte. Estamos aquí para orar por ti. Estamos aquí para entender tu situación, que es grave, porque esta situación era grave. Porque esa persona tenía que llamar a los ancianos. Quizás no podía salir de su casa, le impedía esa situación salir de esa casa. Mis hermanos, estamos aquí para ayudarte en una situación de esas graves. El texto no dice que llames al pastor porque te duele la cabeza, porque tienes alergia. No, era una situación agobiante, grave, particular. Pero también tenemos el otro extremo de creyentes inmaduros. Aquellos que no se dejan pastorear. Que tú más o menos te das cuenta que está flaqueándose este creyente y tú le vas a ayudar y dice, no tengo problemas. O te dice, no, pastor, usted está muy ocupado, no lo quiero perturbar, yo sé arreglar mis asuntos. Son creyentes que no se dejan pastorear, que no quieren o se cierran a que nadie les vea sus debilidades espirituales, sabiendo que todos somos pecadores. ¿Y cómo vas a obligar a una persona así a pastorear? No se puede. Nosotros hacemos lo que podemos y lo que nos dejan hacer. Pero luego a estas personas que no se dejan, vienen las consecuencias, se enfrían, no tienen comunión con los hermanos, se cansan en hacer la obra de Dios, porque tienen un agobio espiritual que a nadie le cuentan para creerse en los supercristianos, ¿no? Que a mí no me sucede nada. Y más si tienen un lugar de lideranza, ¿no? ¿Cómo van a decir que yo estoy pasando aquí agobios si soy un líder? Pero luego resultan abandonando la obra. Mis hermanos, la iniciativa es del enfermo llamar a los ancianos. Te pongo un ejemplo bien fácil. Cuando tú estás mal físicamente y necesitas medicina, ¿qué haces? Llamas al médico. El médico no te está llamando cada semana para saber si estás enfermo. Hoy está enfermo, le falta la medicina. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo están los ojos? ¿Cómo están los pulmones? No. Tienes que ir al médico. Porque tú eres el que sabe cómo estás. Así tiene que ser el creyente. Tiene que ir a los ancianos de la iglesia. Hermanos, llamar a los ancianos de la iglesia demuestra también que honras esa posición del pastor. Sabes que tiene esa posición de autoridad delegada por el Señor. Le honras, lo reconoces, sabes que está ahí por algo. Y también demuestras dependencia a Dios. Reconoces que por medio de esas personas, pecadoras como somos, débiles también, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Y que por su gracia y la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, tú puedes recibir esa sanidad en tu corazón. Mis hermanos, estamos aquí para ayudar al débil. Estamos aquí para orar por el que no tiene fuerzas, por el que no puede orar por sí mismo. Dale gracias a Dios que tienes una iglesia local con pastores específicos, con pastores que son accesibles a ti, que los puedes llamar, que te puedes acercar y hablar con ellos. Qué pena que muchos creyentes no lo tienen, porque han optado por no ir a una iglesia local, porque ellos dicen que son la iglesia. Y la iglesia es una iglesia local con un cuerpo, siendo ministrados por un pastor virtual a través de una pantalla de televisión, que ni siquiera sabes cómo se llama, cuál es tu nombre, ni sabe qué le sucede. ¿Cómo una persona así, en una reunión de casas, a través de una televisión,
no se conoce con el pastor, ¿cómo va a llamar a ese pastor? ¿Cómo vas a llamar a tu pastor preferido del YouTube? ¿Cómo? Dale gracias a Dios que tenemos una iglesia local. Ellos no saben ni siquiera que existes. Ahora, no dependas del pastor. Esa es otra cosa que hay que hacer. No dependas del pastor. Primero ve a Dios. Si no tienes fuerzas, estás débil y no puedes salir, no eres capaz de orar por ti mismo, llama a los líderes de la iglesia y ellos, los pastores sanos, te conducirán a Cristo, no a ellos mismos, a Cristo. Hay muchas iglesias que siempre piensan que los pastores tienen poderes sobrenaturales y por eso hacen una fila en la congregación para que el pastor le imparta cosas, o le dé más del Espíritu, o le dé milagros. Y el poder está en Dios. El poderoso es Dios, no ninguna persona. Versículo 14, digamos: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué deben hacer los ancianos de la iglesia? La principal función de los ancianos de la iglesia es la oración. Unido a la oración está la unción con aceite. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra en el texto original, la palabra en el texto griego, ungiéndole, viene de una palabra que se llama, o se puede pronunciar de las dos formas, alifo o aleifo, que significa ungir, untar o frotar con aceite. Frotar con aceite. ¿Para qué ungir? Que solo lo nombra una vez, en contraposición a la oración que lo dice 8 veces. ¿Bueno? La unción con aceite, frotar con aceite, no es algo novedoso, mi hermano. Es una práctica judía muy conocida, atestiguada en el Antiguo Testamento. El aceite de oliva era usado en algunos ritos. Principalmente era simbólicamente para separar reyes, ¿no? Como lo hicieron con David, ¿recordáis? Para separar reyes, para consagrar objetos, pero en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento ya no se consagran los objetos. Ya no se separan reyes así. La unción que era antes para separar reyes y sacerdotes, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Es la unción del Espíritu Santo. Todos somos ungidos por el Espíritu Santo, porque habita en nosotros. Los que han creído en Cristo Jesús. Dice Juan que tenemos la unción del Santo. Todos nosotros ya somos ungidos, ¿no? Por el Espíritu Santo. Ahora, el aceite de oliva en los judíos era medicinal, también como cosmético. Tenía virtudes terapéuticas, lo mezclaban también con especies. Usaban también grasa derretida de animales. Sobre todo en esos países cálidos, ¿no? Con ese calor impresionante, ayudaba a transpirar, a que la piel transpirara mejor, para limpiar y suavizar la piel. Eso lo usaban mucho ellos. Había un uso medicinal. Hay unos que creen que no. Desconocen la historia judía. Los judíos sabían que el aceite era bueno para suavizar heridas. Mira, te voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Isaías 1, 4, 6. Aquí el pueblo de Dios está rebelando contra Dios por su idolatría. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, que volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí está. También vemos algo bien conocido, que es la parábola del buen samaritano, donde esa persona que auxilió al buen samaritano usó aceite. Dice, pero un samaritano, Lucas 10:33,
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿no? Lo habían asaltado unos ladrones, se lo habían dejado hecho trizas, dice. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El vino era también como un desinfectante. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. Mis hermanos, esto nos ayuda también a entender que debemos recurrir a recursos humanos, ¿no? Primero dependemos de Dios, pero si hay recursos humanos debemos ir a ellos. El Señor ha dado la medicina, el Señor ha dado la inteligencia, ha hecho que la ciencia ayude a prolongar la vida, a solucionar problemas médicos también. Ahora, mis hermanos, esto es algo bien importante y me toca hacerlo porque por la confusión que hay. Tenemos que entender ese texto en el contexto inmediato y con toda la palabra del Señor. Vamos a considerar cosas que no están en el texto, que no nos dicen. No vemos en el texto alguna ceremonia pública, ¿no? Hagan fila aquí y fila acá, ¿no? Es una reunión, ancianos y la persona que está enferma o débil, ¿bien? O sea, eso no lo vemos en las Escrituras. Ungir en público. No vemos en el texto orar por el aceite para bendecirlo. Vengan, traigan el aceite y yo lo bendigo. Aceite bendito no se ve en las Escrituras. Hoy en día los creyentes están comprando aceite bendito. Y si es de Jerusalén, mucho mejor, es más efectivo. ¿Quién dijo eso? Comprar aceite de Jerusalén, que supuestamente es el de mejor y tiene más unción, y la gente unge carros para que les vaya bien, ungen la casa, las tarjetas de crédito, para que sus cuentas no estén en cero. Eso no lo vemos, mis hermanos. Eso son prácticas supersticiosas. Eso no está en el Nuevo Testamento. No vemos en el texto el llamado sacramento de los santos óleos, o la extrema unción, que usa la Iglesia de Roma. Ellos lo que hacen es untar un poquito de aceite en varias partes del cuerpo de una persona muerta o agonizante, pero eso no es bíblico, no tiene nada que ver con este pasaje porque eso no ayuda a la persona en absoluto. No vemos en el texto, no lo vemos, el uso del aceite que es para preparar a los enfermos para la muerte, para que tengan una buena muerte. Eso no lo vemos aquí. Lo que quiere el Señor es que oren para buscar sanidad y restauración. Eso es lo que quiere Santiago. No es darle buena muerte al agonizante. No vemos esos sacramentos ahí, esos supuestos sacramentos. Hermanos, el aceite es secundario en el pasaje. El aceite está subordinado por la oración. La única mención que se hace en el Nuevo Testamento es en Marcos 6:13, cuando decía que los apóstoles echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Solo hay esa referencia. El propósito de esto, de ungir, es algo poco usual en las Escrituras. Solo hay 2 menciones en todo el Nuevo Testamento. Recordemos que Santiago se escribió a comienzos de la época apostólica, en el año 45 después de Cristo, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Ahí se disputa con primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Y se escribe antes de que circulara los evangelios y las otras cartas. Cuando los dones especiales del Espíritu Santo y las manifestaciones de poder milagroso respaldaban a los apóstoles para que la gente dijera, mira, ellos son enviados por el Mesías. Estos apóstoles son de verdad, curan, hacen milagros. Podemos comprender así, mis hermanos, que por qué la Iglesia ya no usa el aceite de oliva en relación con la oración intercesora ni con la visita a los enfermos. El que lo quiera usar, que lo use. Bueno, y si lo usa, que sea un anciano, porque yo he visto gente con botellitas de aceite. Hasta si lo va a hacer mal, hágalo bien.
que sea un anciano. Yo no digo que no, pero mi hermano, el aceite es secundario. Está primero la oración. El aceite no predomina en el pasaje, ni en el Nuevo Testamento, y la sugerencia de Santiago es orar. Y sabemos que no hay poder curativo en el aceite. El aceite es algo que sugiere Santiago y no es un mandamiento. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo ungió a los enfermos? Ninguna. ¿Cuántas veces Timoteo ungió a los enfermos? Ninguna. ¿Cuántas veces Pablo ungió en sus 12 cartas? ¿A quién? ¿A ninguno? Tenemos que ver el contexto, mis hermanos, de toda la palabra de Dios. Y no tomar un texto y hacer con él lo que yo quiera. Lo que a mí me guste y ¡oh, qué bueno es el aceite! Nada. Santiago no está estableciendo un mandamiento para la iglesia que fundamente la unción de los enfermos con aceite. Es que lo tienes que hacer así. Vemos muchas veces que el Señor Jesucristo solamente oró. En algunas veces puso manos, en otras no. Y Santiago, Pablo también oraba. Solo hacía oración. No es un mandato. No se tiene que hacer de esa forma. No es una condición para que una persona sea sana. Muchos enfermos fueron sanados por los apóstoles sin usar para nada la unción sobre ellos. Hay multitud de pasajes. Hermano, leas el Nuevo Testamento y no lo va a encontrar. Otra cosa es que usted quiera creer lo que usted quiera creer. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es esa oración de fe? No es un tipo de oración, ¿no? Hay gente que dice, ay, vamos a visitar al enfermo y haga la oración de fe. Acepta al Señor Jesucristo. Eso no dice el texto. La oración de fe aquí es una oración ofrecida con fe. Es una oración con confianza en Dios que me va a escuchar. No es una oración de fe recitada para perdón de los pecados ni para aceptar a Cristo, como lo dicen por ahí. No es un tipo de oración que se llama la oración de fe. Es una oración ofrecida con fe, con confianza, con convicción de que Dios nos está escuchando. ¿Cuál es esa oración de fe que sana al enfermo? Alguno dirá, ¿qué es esta? Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Es cierto, claro que sí. Pero ¿cuántas veces tú has orado por alguien para que se sane y no se sanó? ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que ver toda la Biblia, mis hermanos. Si tomas ese texto y lo guardas para ti, sí, hay que tener fe de que vamos a orar y el Señor va a sanar. Pero lo demás le corresponde al Señor. Porque mira este texto en la primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no es conforme a la voluntad, ¿qué va a suceder? No nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, porque estamos pidiendo bajo la voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Hay que creer las dos? Sí. Hay que orar y pedir que seamos sanos, sí. Y creemos en los milagros, mis hermanos. Aquí creemos en los milagros, yo creo en los milagros. Aquí han sucedido milagros. Pero tenemos que ver, mis hermanos, las Escrituras. Y saber que debemos orar. Es nuestro deber orar con fe, con confianza. Una oración de fe por los hermanos que están enfermos, mis hermanos. Elevar al Señor esa oración. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará, aquí viene de un texto que dice, un griego que se llama soso, que significa rescatar o sanar. La oración sanará a ese enfermo. Lo puede sanar del cuerpo, o sanar del alma, o restaurarlo, también significa, de una enfermedad física o espiritual. El Señor le librará. No es el aceite, no es el pastor. El Señor le librará de esa carga que tiene el creyente. Eso es lo que quiere decir el versículo
15. Y la oración de fe salvará al enfermo. No es el poder de los ancianos. Escucha bien, no es el poder de la oración. Si fuera el que hay poder en la oración, pues pidámosle a un brujo que ore. Si hay poder en la oración, pues pidámosle a un santero que ore, porque él tiene poder en la oración. El poder no está en la oración, el poder está en aquel a quien nosotros oremos. Ahí está el poder. No está en la persona. La oración es solamente un canal del poder de Dios. Mediante la oración eficaz de los hombres santos, Dios le restaurará al maltratado, al que está agobiado. Debemos orar por los otros, mis hermanos, con fe, con confianza en Dios, mis hermanos, esperando que Dios lo va a sanar. Tenemos que esperar eso, mis hermanos. Tenemos que esperar eso. Y luego, escúcheme bien, dejarle el asunto a Dios. Señor, yo compro lo que dice tu palabra, oro con fe y sé que mi hermano se va a sanar, pero el asunto tuyo al final está en tus manos. Tú decides. Debemos orar por los enfermos con una esperanza humilde de que ellos serán sanos, a menos de que Dios deje en claro que esa no es su voluntad. Por tanto, al orar simplemente dejamos el asunto a Dios. Tú te encargas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Porque el Señor puede tener el propósito, mis hermanos, y esto es bíblico, y lo vamos a ver, el propósito para ese enfermo, que tenga esa enfermedad, para que sea glorificado Él en esa persona, para trabajar en esa persona. Realmente lo que le conviene al Señor es alma, ¿no? Que sea salva. El cuerpo igual va a morir, con enfermedad o sin enfermedad, y vamos a tener un cuerpo glorificado, pero necesita que esa persona sea amoldada. Aquellos que creen que Dios sana, escuchen bien, aquellos que creen que Dios sana en todos los casos, sí o sí, y que Dios no desea la enfermedad para sus hijos, están contradiciendo las Escrituras y están contradiciendo la experiencia. Porque has visto que cuántas veces han orado por personas y no se sanan. Estarías contradiciendo la experiencia y las Escrituras. Pero cuando tenemos plena convicción de la palabra y el Espíritu de Dios, debemos orar por sanidad. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, ahí conmigo, y el Señor lo levantará. Esa palabra levantará significa, en la palabra griega, geiro, restaurar, ponerse de pie. Es el Señor que hará que se recupere, no el aceite, no el anciano, no el poder de la oración. Es el Señor. Lo va a rescatar, lo va a sanar. Le va a sanar su alma o también su cuerpo. Aquí cabe preguntarse, mis hermanos, en este texto, si leemos el texto de primera vista, literalmente, creemos que Dios sana cualquier enfermedad, ¿verdad? Si lo leemos así y no entendemos lo demás que hay en el Nuevo Testamento, podemos entenderlo ahí literal, que el Señor va a sanar todas las enfermedades. ¿Significa en el texto que toda enfermedad por la cual oremos el Señor la sanará? No. No es una garantía que los ancianos de la iglesia oren por una persona y sean sanos. No podremos tomar este versículo aislado del Nuevo Testamento. No siempre que oraban por las personas se sanaban. Vemos en la Escritura creyentes fieles que no fueron sanados por sus dolencias. Eran fieles. Como ocurrió con Timoteo, que estaba enfermo del estómago. Pablo tiene el don de sanidad, pero le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y Pablo conoce a Timoteo, y Pablo tiene el don de sanidad. ¿Por qué no mismo Timoteo tomó aceite y se ungió en la panza? También vemos otro caso, hay muchos, pero voy a tomar algunos. Según Timoteo 4:20, habla de Erasto.
Erasto se quedó en Corinto. Erasto era el tesorero en la ciudad de Éfeso. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, era alguien que acompañó a Asia, a Pablo. Trófimo dejé en Mileto como enfermo. Lo dejó enfermo. Mis hermanos, no toda persona enferma ha de ser sanada milagrosamente. Dios tiene un propósito. Y en las dos debemos darle gloria a Dios. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Nos llama el Señor a una sanidad ordinaria y a una sanidad extraordinaria. La sanidad ordinaria es: aliméntate bien, duerme, descansa, haz ejercicio, haz lo ordinario para que tengas una salud. Ve al médico, toma la medicina. Hay mucha gente que dice: yo no voy al médico, Dios me va a sanar. ¿Cuánto de esa afirmación está llena de fe, pero cuánta de esa afirmación está tentando a Dios? A ver, Dios, ¿sí puedes? ¿De verdad tienes poder? Sálvame. Le está diciendo implícitamente eso, cuidado. Dios puede usar esos medios que Él mismo proporcionó para sanarte ordinariamente. Pero también existe la sanidad extraordinaria, y es la milagrosa. Cuando Dios quiere sanar milagrosamente a una persona, es porque lo quiere, y lo creemos nosotros, y oramos por esa sanidad. Pero también somos conscientes, cuando una persona está enferma en la congregación, decimos: ya fuiste al médico, ya te hiciste las analíticas, estás tomando mala medicina, y vamos a orar siempre dependiendo del Señor. Dios puede usar cualquiera de los dos métodos, mis hermanos, lo que Él quiera. Bueno, ahora aquí Santiago en el mismo versículo va a conectar la salud, escuche bien, la salud de los creyentes con la confesión de pecados. ¿Qué tiene que ver confesar pecados con la salud? Versículo 15 de nuevo, dice: y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. No es el tema de hoy hablar de las enfermedades y de las sanidades, pero voy a ahondar un poco para que esto quede claro. En ninguna parte de la Biblia enseña que todas las enfermedades son producto del pecado. Todas no, pero hay unas que sí. No todas. Es muy atrevido decirle a alguien, como fue el atrevimiento de los amigos de Job, decirle: mire, tú estás enfermo porque tú pecaste. Y el primer versículo de Job dice que era un hombre recto, un hombre conforme a Dios. No pecó, no fue por su pecado. Ahora, hay enfermedades producto del pecado, lo sabemos. La borrachera es un pecado. Para emborracharse tienes que tomar alcohol. Y el que bebe alcohol, posiblemente mucho va a tener cirrosis. El tabaco, cáncer al pulmón. Pablo nos habla de la promiscuidad sexual. Alguien promiscuo sexualmente, ¿qué tiene? Enfermedades de transmisión sexual, unas muy terribles, unas terminales. Hace algunos años el VIH era mortal, no había cura para eso. ¿Por qué? Por la promiscuidad sexual. Entonces, ahí es la enfermedad y es un producto del pecado. Porque el Señor dice: tenga su mujer, su hombre, ¿no? Nada por ahí. No hay duda que las circunstancias del pecado sin confesar debilitan el espíritu y conducen a una debilidad física o psíquica. No en todo caso. Hay personas que se pueden enfermar psíquicamente. Depresión, ansiedad. Y dicen: este tiene pecado. No es una regla. Puede que sea, pero puede que no. También puede ser un fallo en el cerebro, ¿sí? De sustancias que le faltan al cerebro, que con medicina se controla. O problemas de tiroides. Una persona que anda baja de ánimo, que no tiene fuerzas, va al médico y se tomó algo para tiroides y ahora está feliz. No está depresivo. Cuidado con eso. Aunque sí puede. ¿Bien? Tenemos un ejemplo en
Y habla del pecado, uno que no es pecado. Uno que no es pecado. Juan 9:1-4. Aquí se lo puedo poner. Está el Señor Jesucristo y va a sanar a un enfermo. Leámoslo conmigo aquí. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este, el ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos pensaban que toda enfermedad era producto del pecado. Históricamente, en el contexto judaico, ellos pensaban que toda enfermedad era producida por el pecado, igual que la ruina, igual que ser pobre, ¿no? Ellos pensaban que si tú eras pobre era porque espiritualmente estabas fallo o estabas en pecado. Sabemos que no es así. Dice, respondió Jesús: no es que pecó este, el ciego, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso no era por el pecado del ciego ni los padres. Hay enfermedades que no vienen del pecado. Come tu pastelito bien cargado con azúcar todos los días. Tu café con 5 porciones de azúcar, a ver cómo te va en el mes. No todo es el pecado. Ahora, el pecado también tiene que ver con la parte espiritual. Esa es otra parte que os voy a mostrar aquí. Y podéis abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 17. El contexto está Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, denunciando que había abusos en la cena del Señor. Estaban tomando la cena de forma indigna. Y mira el contexto, versículo 17, ¿sí? Primera carta a los Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor. Estaban congregando, sino para lo peor. Y explica, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Esas divisiones son contiendas, mis hermanos. Odios entre unos, murmuración entre unos y otros. Y en parte lo creo. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El Señor permite esas divisiones, aunque no las quiere, permite esas divisiones, esas contiendas entre creyentes para saber quién es quién. Para saber quién es de Dios y quién no. Y el que sigue en contienda, el que haga división, dejará ver que no es de Dios. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No le importa al otro, si ya comió, si no comió. Él quiere saciar su panza. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se embriagaban en el contexto judaico. Cada uno llevaba su vino, su comida. Esto es mío, no compartían. Se embriagaban con su propio vino porque este tiene menos dinero, entonces los ricos estaban haciendo ¿qué? No, este es el mejor vino, este no. Y había divisiones, concepciones, no le importaba si el otro comía, querían llenar su panza. 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Parece como si nunca hubieran comido. O menospreciar la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Claro que no. En esto no os alabo. No lo aprueba. Ahora habla de la institución de la cena del Señor y vamos al versículo 27. Si lo conocéis. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo si está bien, ¿no? Espiritualmente, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué hay que hacer eso? Examinarse antes de tomar la Santa Cena. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. ¿Quién da el juicio? Dios. Por lo cual hay muchos que enfermos.
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí no es tomar una siesta, aquí dormir es muerte, quitar la vida. 31. ¿Quién produce eso? 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. El Señor trae juicio y castiga a sus hijos con enfermedad, debilitamiento y muerte. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que no estaba correcto. Y lo hace ¿para qué? Para que no sean condenados por el mundo, para que no digan, mira, este se dice que es cristiano y anda embriagado, no le importa a sus hermanos. El Señor muchas veces prefiere decir, ven conmigo a mi reino. Ven, se lo lleva. ¿Por qué? Para que no sea el hablar de muchos y no blasfemen el nombre del Señor y no tengan no hablen mal del Evangelio. 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hay que esperar a los hermanos a comer. Dice acá. O sea, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es mejor venir medio lleno, para no comerse el plato del otro. Y no le importa nada. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Alguno me estará abriendo los ojos, mi hermano, pero es que si no le han predicado nunca esto. Está explícito, está ahí. Sucede, claro que sí. Aquí Santiago conecta la salud con la confesión de pecados, ¿no? Dice, si ha cometido el pecado, le serán perdonados. Claro, ¿cómo van a ser perdonados? Versículo 16. Vamos ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por los otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La confesión aquí, mis hermanos, es unos a los otros. Unos a los otros. ¿Tienes algún problema con tu hermano? Ve, pídele perdón por ese pecado, arrepiéntete y ora con él para que sean restaurados. Ah, pero él fue el que me ofendió. Mateo 18 dice que aunque te ofendan, tú tienes que ir y pedir perdón. Aunque seas el ofendido. Le hace Mateo 18. Tenemos que ir a pedir perdón. Eso va a tener que traer sanidad espiritual, mi hermano, hasta sanidad física. Hay gente que está amargada. Hay gente que vive una vida infeliz porque no ha perdonado a sus hermanos. Y puede traer esa liberación cuando se perdona, cuando se arrepiente. Esa persona, una sanidad, ¿qué? Física. Viene el gozo, viene la alegría y no se enferma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es ir al hermano. Unos a otros es ir al hermano. Es ir al hermano. Como dice Efesios 6:18. Míralo aquí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, perseverar y súplica por todos los santos. Aquí los santos son los separados, los hijos de Dios. Tenemos que orar todo el tiempo, súplica en el Espíritu, según la palabra de Dios, velando, suplicando, persistiendo. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Y eso va a traer sanidad a la iglesia, mi hermano. Va a traer sanidad para que seamos sanados. Va a haber restauración, consolación. Cuando dos hermanos se unen, cuando estaban disgustados, se unen ahí. Alegría. Vuelve otra vez el compañerismo. Porque cuando no hay eso, el hermano anda por un lado y el hermano por el otro. Y se miran mal y comienza la murmuración. Tenemos que ser agentes de paz. Tenemos que ir a reconciliarnos. Eso no debe existir en una iglesia. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte, morir a nosotros mismos. Tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. Y si tenemos pecados a Dios, pues ¿a quién le confesamos los pecados? A Dios, no a un sacerdote. Es a Dios. Primera Juan 1:9. Ya lo conocéis, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo aquí? El justo es aquel quien Dios ha justificado por la fe, que le ha perdonado sus pecados, que le ha lavado con su sangre
y le ha hecho adoptivo por hijo. Esa persona justa no tiene estorbo por el pecado, porque vive una vida recta. Aunque peca, hay pecado, pero vive una vida recta. No tiene pecado oculto sin confesar. Hermano, si usted tiene un pecado oculto sin confesar, y lo tiene ahí, no, ni vaya a orar por otras personas. Su oración va a estar, ¿qué? Estorbada, obstruida por su pecado. Tiene que pedirle perdón al Señor para restaurar su comunión con el Señor. Ese justo aquí es un hombre libre que puede suplicar al Señor e interceder por los hermanos. Dice que es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque lo está haciendo bajo la voluntad de Dios, conoce las Escrituras. Es una persona justa, una persona que Dios va a escuchar. No por ella misma, sino por la justicia imputada de Dios a través de Jesucristo. Bien, ahora Santiago, vamos al versículo 17, nos va a dar una referencia de oración al profeta Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué dice Santiago? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre semejante a nosotros, que se airaba, que se ponía triste, que tenía miedo. Un hombre con los mismos sentimientos que tú y yo. Él no era un superhombre. Era alguien como tú y como yo. Pero ¿qué sucedió? Él oró fervientemente y Dios le concedió. Lo que quiere decir ahí Santiago es que tú y yo, cualquier persona, cuando oramos fervientemente a Dios, Dios nos escucha. No simplemente Elías. Aquí no hay personajes más altos que otros. Aquí todos somos iguales, mis hermanos, como Elías. Él era un ser humano común, quiere decir eso. Igual que nosotros. Por eso debemos orar, ¿no? Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hubo una sequía, él oró en Primera de Reyes 17, lo puede leer en casa, Primera de Reyes 17, el pueblo entró en idolatría. Y Elías le dice, Señor, pero tienes que cumplir lo que dice Deuteronomio, que aquel que se aparta de ti recibirá maldición. Tienes que castigar a esta gente porque está siendo idólatra. Y él es cuando ora a Dios, y hay sequía. Imagínate sequía, no podían tener fruto de la tierra. Y lo hizo Dios también como un juicio para su pueblo, para que recapacitara de que no había frutos en su tierra y se volviesen a Dios. A veces hay sequías en nuestra vida, mi hermano, para reconocer que debemos pedir perdón. Hay creyentes que están secos y tienen que arrepentirse de su pecado y volver a Dios. Ahora, eso le sirvió a Israel para volver a Dios. Y cuando vuelven, ¿qué hace Elías? Versículo 18. Y oró, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mi hermano, queremos tener lluvia abundante, queremos tener fruto en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y el Señor dará abundancia en nuestra vida, en una vida espiritual. Mis hermanos, hay enfermedades que requieren confesión de pecados. Tienes que llevarte esto para tu casa, como conclusión. Hay enfermedades que requieren confesión de pecados. No toda enfermedad es por pecado, pero es mejor revisarnos. Si por mi pecado estoy así, o por tomar la cena indignamente, lo que sea, no puedo ponerte un pecado. Tú tienes que ir al Señor. Puede haber un agobio espiritual por maltratar mal a un hermano en Cristo, o a tu cónyuge, a tus hijos, a tu hermano en Cristo. Puede producir enfermedad. Ya lo vimos en primera carta a los Corintios, ¿no? Lo leímos. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Como dijo David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Decirle al Señor si hay cosas perversas en mi camino, examinarnos si estamos en la fe, examinar nuestro modo de actuar para pedir perdón.
Y si usted está viviendo en pecado, quizás su enfermedad puede ser producto de ese pecado sin arrepentimiento. Y hoy el Señor está diciendo, arrepiéntase de su pecado, y arrepentirse no es simplemente llorar, arrepentirse es dejar esa práctica de pecado y volverse a Dios para que en su vida haya lluvia y haya fruto en abundancia. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos.